Hoy día hablaremos acerca de una vida de gozo pleno. ¿Cómo tener una vida de gozo pleno? Wow. Que es el desafío para todos nosotros. Porque ¿quién de nosotros no quiere encontrar la plenitud de vida? ¿Quién de nosotros no quiere tener gozo? La verdad que es para muchos una utopía, porque hoy día se ven a sí mismos y dicen, no, yo estoy lejos de aquello, porque los problemas que hay, más encima un temblor, todo mal. Así que no falta por qué quejarse. Sí, sí. Eh, Es lo que pero está como más a flor, ¿no? Siempre claro, buscarle el lado nos sale, malo. nos brota aquello. Eh, Pero ¿qué dice? Este es un pequeño, así como el otro día compartimos un solo verso, ¿no? De Jesús lloró. mm, Bueno, ahora veamos un solo verso, Filipenses 4:4. Búsquelo usted en casa, anótelo. Filipenses 4:4, que de seguro muchos se lo saben de memoria, pero ahora vamos a caminar en esta escritura. Amén. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y con signos de exclamación. La NTV dice de la siguiente manera: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. La NBI, mire lo que dice la NBI, si la tienes ahí, Sí, amada. Filipenses 4:4 es la nueva versión internacional. internacional. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ok, bueno, la versión más conocida es la 60, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este libro de Filipenses es conocido y si usted lo ha estudiado en la iglesia, ya sabe lo que voy a decir. Que este libro es el libro del gozo, es la epístola del gozo. Sí, así es. La palabra gozo va a aparecer más de 12 veces en este breve, son solo cuatro capítulos, así que el que quiera leerlo, por favor, léalo. En un ratito lo hace y lo puede volver a leer varias veces en el día o durante la semana para que vaya viendo los principios que aparecen ahí. Y este libro lleno del gozo es una carta llena de optimismo, es una carta llena de esperanza en medio de tiempos difíciles, porque aquí viene la gracia de esto, porque si fuera en medio de toda la prosperidad y la bonanza, es, entre comillas, re fácil estar alegres, pero mantener el gozo, la alegría en tiempos difíciles, esa es la cuestión, esa es la dificultad, ese es el desafío. Por eso que en este pasaje cortito, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vamos a extraer 3 principios. Pueden haber muchos más, pero vamos a compartir 3. El primer principio de este pasaje es que el gozo es un mandato. Y es como extraño que nos manden a alegrarnos, ¿no es cierto? Es como raro. Es como el Señor no nos está pidiendo, hoy, que si fuera posible, en la medida de lo posible, les sugiero, ¿no? Acá aparece como un mandato. El apóstol Pablo, interesantemente, pone este regocijo en modo imperativo. Regocijaos, lo puede Eso. buscar ahí, ¿no es cierto? En los modos del castellano. Bueno, aquí está en modo imperativo. Regocijaos, es una orden. No es una sugerencia, es un mandato. Hay otros mandatos en la Biblia que nos cuestan. Por ejemplo, el perdonar. No nos brota, cuando nos hacen algún daño. ¿Qué decimos? No, no decir qué dicen, no. ¿Qué decimos nosotros al momento de perdonar? No, cuando lo sienta, te voy a perdonar. Pero resulta que nunca va a llegar ese momento porque nunca vamos a sentir perdonar. Por eso que el Señor, como conoce nuestros corazones, nos manda que perdonemos. Como Cristo nos perdonó.
Así que tenemos que perdonar. Y si no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Señor tampoco perdonará nuestras ofensas. Así que es un mandato. Hay otro mandato que es el amar a Dios. Amar a Dios es un mandato y amar al prójimo también. Sí, qué interesante que el Señor, yo creo que como el Señor nos conoce tan re bien, nos da estas órdenes necesarias para poder tener una vida conforme a los principios bíblicos, hermana María Soledad. Así es que estaba pensando es que es desde el principio que el hombre en todo caso se queja. Pues. Recordemos cuando fue ahí la caída, que dijo el hombre, ¿y la mujer que me diste? Entonces como que, ¿y para qué? Ella es así, y empezó a reclamar. Así que por lo demás, la queja siempre está en nosotros. Pero hay mandatos del Señor y que son muy, muy interesantes. Interesante. Entonces, el gozo del Señor es un mandato. Así que si usted está en sintonía y es un hijo del Señor, una hija de Dios, usted y yo estamos obligados, mandatados a tener el gozo. Seguramente alguien dirá, uy, está bien, pero no me fluye, estoy pasando un momento difícil. Bueno, vamos a seguir caminando en esta palabra para ir comprendiendo. Sí, porque es bueno saber qué es realmente el gozo. Claro. Por lo tanto, este mandato de vivir en modo gozo, con un gozo especial, no es cualquier gozo. Este gozo no es una alegría barata como la que el mundo nos ofrece, de tener un día bueno, de que me pasó algo agradable, es que el día está con sol, está primaveral, es que me compré algo y estoy contento porque me compré algo que anhelaba tanto y lo junté tanto tiempo el dinero hasta que por fin lo compré y uno se alegra. Pero las cuestiones materiales tarde o temprano se echan a perder. La alegría, la ropa se desgasta, los muebles se desgastan. Por lo tanto, esos gozos, esas alegrías son totalmente pasajeras. Si estamos hablando de algo mucho más profundo, obviamente, y los cristianos tendremos motivos, razones para vivir con gozo, hermana María Soledad. Pero por supuesto que sí, pues, pastor. Por supuesto que sí. Es cuestión de que los veamos, los busquemos. Hay tantas razones para vivir con gozo. Cristo nos salvó, nos perdonó. ¿Por qué vivir amargados? Ahora, de seguro este mandato es complejo porque todos hemos pasado momentos grises, estas nubes negras que nos acechan, estas amarguras que, como bien dice el nombre, amargan la vida. Amargan la vida. Y nos cuesta vivir con gozo. Pero no se te olvide, quiero que quede claro esto, aunque nos cueste entenderlo, aunque nos cueste en este momento vivirlo, porque alguno estará pasando una amargura, una tristeza, no tiene el gozo en plenitud, no se olvide este primer principio, el gozo bíblico, el gozo del Señor es un mandato. Él anhela, Él desea y manda que vivamos con gozo. Pero para poder seguir entendiendo este mandato, vamos al segundo principio. Si el primer principio es que el gozo es un mandato, el segundo entonces nos empieza a ayudar a entenderlo. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo bíblico, el gozo del Señor, no depende de las circunstancias. Por lo tanto, ¿cómo poder vivir llenos de gozo cuando todo va mal? Cuando vemos que las circunstancias que nos rodean no son las mejores, en un mundo sumergido en amarguras, en un mundo, y de seguro muchos estarán ahora lamentándose, llorando, afligidos por mil situaciones de las cuales nosotros no estamos ajenos, por hermana María Soledad, si nosotros también nos entristecemos y también nos caen nuestras lágrimas de pena, de soledad, nuestra carne se duele. Y por eso es que el otro día hablamos que mire los temas que tocamos. Jesús lloró. Ajá. Y ahora hablamos del gozo. Sí, hay tiempo para todo. Esto nos constituye en seres humanos vulnerables, sensibles. Y por eso es que el Señor ha establecido
Estas emociones que las podamos sentir, pero el gozo de Dios no es una mera emoción. El gozo del Señor no depende de las circunstancias. Somos tan influenciables nosotros. Las circunstancias moldean nuestro carácter. De hecho, las personas que han sido criados de manera rígida, padres estrictos, suelen ser personas también muy duras. Personas que han sido maltratadas en su niñez, hace que hoy día sean hombres y mujeres quizás amargados, tristes, desconfiados. Según nos hayan criado, muchas veces quienes vivieron el maltrato, la violencia intrafamiliar, aunque odiaban aquello, se transforman cadenas que hoy día aquellos que vivieron eso, lamentablemente las estadísticas muestran, la realidad muestra que muchos repiten esas conductas. Por lo tanto, a menos que venga Cristo y haga todas las cosas nuevas. Esta palabra que estamos hablando no es de psicología, ojo. No estamos leyendo un libro de autoayuda. Estamos leyendo el libro de los libros. Estamos leyendo la palabra del Señor. No estamos dando una sugerencia de optimismo. Estamos hablando que el Señor nos enseña por su palabra que el gozo es un mandato y que el gozo en el Señor está por sobre las circunstancias. De hecho, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esto, no lo está escribiendo desde las vacaciones en las Bahamas o en Cancún, ahí con un vaso de jugo de piña. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta? Estaba con arresto domiciliario, estaba preso. Estaba preso. Sí. Es decir, si alguien tenía razones para estar amargado, si alguien tenía razones para estar con la cara larga, si alguien tenía razones para quejarse, ese era Pablo. Y él opta por otro camino. Es lo mismo para ti, mi hermano, mi hermana, y para mí. Amén. De seguro tenemos razones fundadas para estar tristes y amargados. La lista, ni siquiera quiero dar algún ejemplo porque puede ser tan amplio, porque cada uno vivirá de forma diferente sus amarguras y tristezas. Pero saque sus propias conclusiones. Usted dice, sí, yo tengo este listado, mire pastor, aquí está mi listado. Todas estas cosas son las que hoy día me amargan la vida. Bueno, Pablo tenía un listado mayor seguramente, pero él, como un hombre de Dios, y ahora usted, mi hermana, como una mujer de Dios, usted, mi hermano, nosotros como personas que hemos entregado nuestras vidas al Señor, debemos obedecer esta palabra y tener una actitud diferente a la de la corriente de este mundo. ¿Nos sumaremos a la tristeza generalizada o pondremos nuestra mirada en el Señor y en su palabra? Es que el gozo que el Señor nos propone no está sujeto a las circunstancias, sino que está sobre. Esta iglesia era una iglesia hermosa, la iglesia de Filipos. De hecho, era una iglesia no rica, pero sí era generosa, porque fue una de las pocas iglesias que le mandó ofrenda a Pablo con Epafrodito. Así parece. Una iglesia hermosa. No eran ricos, pero se esforzaron y pudieron bendecir a Pablo. Así que Pablo estaba agradecido. Una de las razones es la gratitud que tiene y por eso hace esta carta llena de gozo. Por otra parte, no era una iglesia perfecta. Habían problemas entre los hermanos. Habían 2 hermanas que aparecen ahí justo en el capítulo 4, antes de este verso. Evodia y Síntique. Estas amadas hermanas que fueron valiosas, porque dice que combatieron juntamente con Clemente, que combatieron en el Evangelio, es decir, mujeres, no cualquier mujer, mujeres de Dios, valientes, llenas de la pasión por Cristo, sin embargo, humanas como todos nosotros. No sabemos cuál fue el conflicto, no sabemos cuál fue aquello que les hizo estar disgustadas, enojadas, alejadas una de la otra, pero dice que esto fue escalando hasta que se hizo público, tanto que llegó a oídos de Pablo, y él dijo, no es posible, amadas hermanas, pónganse de acuerdo, perdónense, sean de un mismo sentir, es decir, no
no era una iglesia perfecta, era una iglesia como las de este tiempo, en que también tenemos nuestras cosas. Dios nos libre de conflictos. Y si alguno está enojado con su hermano, con su hermana, con su pastor, bueno, perdonemos, pidamos perdón, seamos de un mismo sentir. Y el Señor le dice a esta iglesia que es necesario regocijarnos en el Señor. Es necesario, una, porque es un mandato, y lo otro porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. Y por eso que debemos entender que cualquiera sea la circunstancia que estás atravesando, que te tira para abajo, hay un gozo que es mayor. Amén. Y ahora vamos a empezar al tercer principio. Primero, es un mandato. Segundo, el gozo no depende de las circunstancias. Tercero, la fuente del gozo. Aquí viene. La fuente del gozo es Cristo. Amén. La fuente del gozo es Cristo. Y el pasaje muestra los tres principios que acabamos de mencionar. Regocijaos es un mandato, es un modo imperativo. Regocijaos. En el Señor, la fuente de nuestro gozo. Otra vez digo, regocijaos por sobre las circunstancias. Esto habla de que cómo poder obedecer este mandato, cómo poder superar las circunstancias, volar por sobre la tormenta. Aquí está la fuente del gozo. No depende de tu trabajo, ni de tu sueldo, ni de quien está al frente hoy día del gobierno o mañana otro estadista, otra persona, o si la economía. Todo eso influencia, obviamente que sí, no estamos negando lo obvio, pero estamos diciendo algo mayor, que nuestro gozo está fundado, esta fuente que salta para vida eterna, es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Es que este es el punto. Este gozo no es cualquier gozo, sino que es el gozo en el Señor. Regocijaos en el Señor. Amén. Nuestra fuente, nuestro descanso es en el Señor. La fuente de nuestra alegría y nuestro gozo es Cristo el Señor. Ahora la pregunta de inmediato, ¿es Cristo el Señor de nuestra vida? Porque si no lo es, no hay cómo tener gozo. Porque si el Señor de mi vida es el dinero, el día que me falte, no tengo cómo alegrarme. Si la fuente de mi alegría son mis hijos, y el día en que los hijos se vayan del hogar porque tienen la mala costumbre de los hijos, no, es una broma, ¿no? Es normal y es necesario que así sea. El síndrome del nido vacío. Hay padres que cuando los hijos se van, entran en crisis. Así es. Porque la fuente de su gozo eran sus hijos. Y con esto no estoy diciendo que no haya que amarlos, ¿cómo? Obviamente les va a fluir el amor, pero estamos diciendo que el gozo debe ser primero Cristo. Primero Cristo. Si tu trabajo era lo más importante, la fuente de tu gozo es tu trabajo, el día que te despidan, hasta ahí llega el gozo. Por lo tanto, ¿es Cristo? Es una pregunta muy personal. ¿Es Cristo mi Señor? Porque si Cristo es mi Señor, Él es la fuente de mi gozo. Puedo perder muchas cosas. Se puede perder el hogar, separaciones, hijos rebeldes. Se puede perder el trabajo, se puede perder la salud, se pueden perder amigos. Y todos esos son motivos, puede venir ruina económica. Y son razones muy poderosas para vivir en angustia. Pero si Cristo, como dice el himno, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si Cristo es nuestro Señor, la fuente de nuestro gozo se mantiene firme. Amén. Por lo tanto, el gozo bíblico, ¿cuál será el gozo bíblico? Una pequeña definición, si alguien le quiere anotar. El gozo bíblico es la firme convicción
de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para gloria de Él. Estas son palabras del pastor MacArthur. El gozo bíblico, él dice, y comparto su definición, el gozo del Señor es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de Él. Así es. Pero ojo, esto está al alcance de todos los que le obedecen. Porque si no obedecemos, se nos esfuma, se nos va como agua entre los dedos el gozo del Señor. Y por eso que Dios manda a regocijarnos en Él como mandato y por sobre las circunstancias. Y quiero compartir algunas, esta lista no es acabada, pero el Señor me entregó estas 11 características del verdadero gozo. Y permítame compartirlas. Las características de este verdadero gozo. Primero, este gozo es eterno. Es decir, no es pasajero como el gozo del mundo o la alegría del mundo. Porque es Cristo, pues. Eso, claro, y si Cristo es eterno, permanece para siempre. Obvio. Este gozo. Este gozo va más allá de esta vida. Por lo tanto, cuando tengamos que irnos de esta tierra, no se preocupe, el gozo seguirá aún más allá de la muerte, eternamente. De hecho, Apocalipsis capítulo 19, verso 7, Apocalipsis 19, 7, ¿qué dice, hermana María Soledad? 19:7 dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Alguien quiere estar en esa fiesta? Amén. Acá en la tierra, uy, qué manera, todo el mundo quiere fiesta. Y fin de semana largo, fiestas patrias, y siempre se quiere festejar algo. Bueno, esta sí que va a ser fiesta. Esta boda, las bodas del Cordero, a los cuales los redimidos están invitados. Amén, amén. Y dice que será llena de gozo. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria a Él, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? La iglesia. ¡Nosotros! Sí, pues. Así que debemos estar preparados con gozo desde ya. Así que prepárese. ¿Cómo se prepara una novia para su boda? Uy. Los nervios, la alegría, el gozo, y la ropa, y el peinado, y todo. Quiere presentarse lo más bella posible. Y dice que así debe ser nosotros, su iglesia. Y qué triste es una novia triste. Es una novia obligada. Y esto se da, ¿no es cierto? Hay lugares donde se arreglan los matrimonios y ella no quiere casarse con él. Hay muchas culturas donde todavía esto se impone. Sí. Qué triste es casarse a la fuerza. La pregunta entonces para usted: ¿usted está amargado por ser la esposa del Señor? ¿Por ser la novia del Señor? ¿O es motivo de gozo? Yo creo que todo cristiano tiene la cara llena de risa porque es la iglesia. Ser parte de la iglesia es estar lleno de gozo, porque lo único que anhelamos es estar con el esposo, con el amado, con nuestro Señor. Así que primera característica, el gozo es eterno. Segunda característica, el gozo es fruto del Espíritu Santo. El famoso Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y siguen las virtudes que aparecen en esos versos. Así que este gozo no es fabricado. Si fuera fabricado sería hipocresía, y tenemos la tendencia humana a fingir. Y de repente ponemos cara de alegre cuando por dentro, sí, me alegro tanto por ti. Hipócrita nomás. De repente vienen los celos. ¿Y por qué él tiene esto? ¿Por qué ella tiene esto? Y en vez de alegrarnos con nuestro hermano, viene la envidia, vienen los celos. Pero el fruto del Espíritu es gozo también.
Y al ser un fruto, se cultiva y brota y sale a la luz. Esto habla de que debe haber una semilla en Cristo, y esa semilla en Cristo va produciendo por su Espíritu Santo amor, gozo, tiene que ir fluyendo en nuestra vida. Así que es fruto del Espíritu Santo. Tercera característica es por haber sido salvos. Las características del gozo es eterno, es fruto del Espíritu. Tercero, es por haber sido salvos. ¿Qué dice Lucas 10:20? Lucas 10:20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué tremenda palabra, porque aquí el Señor de alguna forma les baja los humos a los discípulos, Sí. porque hay dones que son muy vistosos. Hay dones y talentos que son muy vistosos. Por ejemplo, el que predica está en el púlpito o al micrófono, y es un peligro, porque el que no se cuida, dice, el que esté firme puede caer. La vanidad, el orgullo, el querer figurar, la alabanza, los ministros de alabanza, es peligroso también, porque el enemigo trae pensamientos, no sé, de creerse algo, y así cualquier don. Y acá dice que los espíritus se sujetaban a ellos, Sí, es decir, ellos podían orar y había, ¿no es cierto?, liberación de espíritus demoníacos. Y alguien podría regocijarse en eso. ¡Uy, tremendo poder! ¡Cómo Dios me usa! Y el Señor dice, está bien, todos los dones son importantes. Aún los más espectaculares son necesarios. Pero si se van a alegrar por algo, no se gocen tanto, porque los dones espirituales, recuerden que son un regalo de Dios. Así que no es mérito de la persona. Es un regalo de Amén. Dios. Así que si algo por lo cual se van a regocijar, hagan. ¿Cuál es la razón del regocijo máximo? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso sí. Es decir, por haber sido salvos. Amén, amén. Debemos vivir en modo gozo por su salvación. El gozo, otra característica, el gozo de Dios nos fortalece. El gozo del Señor nos fortalece. El famoso Nehemías Sí, me estaba acordando. 8:10. ¿Qué dice? Nehemías 8:10 dice lo siguiente. Dice, luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Bueno, y nos pasa, yo creo que es muy práctico esto, porque cuando viene el desánimo, la amargura, la tendencia es a perder las fuerzas físicas. Andamos desganados, andamos cabizbajos, sin ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque la amargura, la tristeza se instaló en el corazón. Pero cuando viene el gozo, que es la fuente, es Cristo, empieza a decirnos, es verdad, podemos estar tristes, pero en el Señor Dios nos fortalece, y Él empieza a cambiar esa, como dice una alabanza, Nuestro no cambiaré lamento. mi tristeza por el gozo del Sí, Señor. pues. Señor, te entrego mi carga, te entrego mi amargura. Señor, recibo tu gozo. Y cuando el Señor nos da ese gozo de su presencia, nos fortalece, no solo anímicamente, aún nuestro cuerpo se revitaliza por tener el gozo del Señor. Es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Quinta característica, el gozo de Dios es por entender lo que hizo Cristo por mí. Es por entender lo que Cristo hizo por mí. Hechos 8:39. Hechos 8:39, la historia de Felipe y el eunuco. El eunuco iba en su camino, en su carroza, en su carruaje, y estaba leyendo el libro de Isaías, y el Señor manda a Felipe y le pregunta, ¿entiende lo que lees? ¿Y qué le contestó? Cuando, creo, a ver, espéreme. ¿El 39 dijo? No, pero de forma abierta. ¿Qué le dijo ¿Entiende lo que lees? ¿Qué le dijo el eunuco? ¿Cómo voy a entender si no nadie hay... me lo explica? Claro.
¿cómo voy a entender si no hay un maestro que me enseñe? No, la verdad que no sé si es el profeta, se refiere a otro, no tengo idea. No sabía acerca del Mesías. Y el Señor manda a Felipe para que le Sí. explique el plan de salvación desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Y cuando entiende que el profeta Isaías hablaba del Mesías, entendió que era Cristo, Jesús. Y llegado a un lugar de agua dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué ¿Qué impide que yo pide? también sea bautizado? Bueno, si crees en el Señor, bien puedes. Y el verso 39, ¿qué dice? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora ya entendía. Mm. Es que cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, por eso que esta fe no es ciega. Hay gente que dice, no, yo tengo fe ciega. No, cuidado, con la fe ciega se puede llegar a matar a alguien. Ese fanatismo religioso de cualquier religión. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe tiene un fundamento. Así Es Cristo. Y Pablo dice, yo sé, ese sé es con tilde. Yo sé, yo conozco en quién he creído. He creído. Es decir, esta fe no es ciega, esta fe tiene un fundamento y debemos conocer la Escritura. Mientras más palabra de Dios aprendamos, mientras más Escritura nos dejemos enseñar por nuestros pastores y maestros, mayor gozo tendremos por comprender la Escritura. Y dice que este eunuco, el gozo no estaba por la presencia de Felipe, sino que porque ya no le vio más, pero él siguió gozoso por entender lo que Cristo había hecho, cuánto había sufrido por él. Sexta característica, vivimos con gozo, pues Él está con nosotros. Él está con nosotros. Amén. ¿Qué dice Salmos 16:11? Salmos 16:11. 16. 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es que cuando entendemos, por eso que el otro día conversaba con X persona para estas fiestas patrias, compartí con alguien ahí la mesa, y era alguien que está recién acercándose al Señor. Y decía, yo antes era atea. Después me declaré agnóstica, es decir, creía en Dios, pero quizás dónde estaba, muy lejano, porque así es el agnosticismo. No se niega la existencia de Dios, pero no es un Dios cercano. Y ahora el Señor la está atrayendo y ahora está empezando a buscar a Dios. Dios está entrando en su corazón. Para el agnóstico, puede que crea que hay Dios, pero es tan lejano por allá, por quizás qué galaxia, ¿dónde estará? Lejos. Pero el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días. Y también dijo que estaría en nosotros, haría morada dentro de nosotros. Y acá el Salmo 16:11 dice, me mostrará la senda de la vida en tu presencia. Nosotros podemos ahora estar en la presencia del Señor, no tenemos que esperar a morir para estar en su presencia. Ahora podemos estar en su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo. Si Cristo está con nosotros hoy día, podemos tener gozo. Delicias a tu diestra eternamente para siempre. Séptima característica del gozo del Señor. Su palabra nos renueva el gozo cada día. Su palabra nos renueva el gozo cada día. Salmo 119:14. 14. Acá. Dice así. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Cuando empezamos a leer la Biblia y la leemos como cualquier libro, no pasa nada, pero cuando empiezo a leerla con los ojos de la fe y empiezo a ver las riquezas que tiene y cómo el Señor me habla, a mí me habla el Señor, entonces la palabra de Dios renueva nuestro gozo cada día. De ahí la importancia de leerla, de meditarla.
Y le quiero proponer a los que quieran que se nos va a ir el año, octubre, noviembre y diciembre. Pronto se va a terminar el año, hermana María Soledad. Así es. Y les quiero proponer a los que quieran que leamos el Nuevo Testamento en 3 meses, cada uno en su casa. Si leemos 3 capítulos a contar de octubre, terminaremos todo el Nuevo Testamento cuando llegue diciembre. ¿Y por qué le digo esto? Porque mientras más palabra de Dios tengamos, nuestra fe crecerá y nuestro gozo también crecerá. Porque me he gozado en el camino de tus testimonios, es decir, en tu palabra, más que de toda riqueza. 8ª característica del gozo. La fe en Cristo me llena de gozo. La fe en Cristo me llena de gozo. Primera de Pedro 1:8. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:8? Acá está. 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta fe es una locura para los que no creen, dice Pablo. Es que es una locura. ¿Dónde está una estatua? ¿Dónde hay una imagen? No necesitamos nada de eso, porque sin verle, dice, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo ahora, aunque no le veamos, el Señor nos llena del gozo inefable y glorioso. Es que una vida llena de su palabra y de fe es una vida gozosa. 9ª característica, ya tenemos que ir terminando. Nos gozamos en el amor de Dios. Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Nos regocijamos al amar profundamente al Señor, al saber cuánto Él nos ama. 10ª característica. El gozo de Dios va de la mano con su paz. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El gozo de Dios va de la mano con la paz. Y última característica, el gozo de Dios es restaurador. Qué tremendo. Hechos 3:8. Este paralítico que estaba pidiendo dinero a la puerta de la hermosa, ¿no es cierto?, del templo. Verso 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. El Señor restaura al que está caído. El Señor restaura. El gozo de Dios es restaurador. Y terminamos esta reflexión con los peligros que debemos estar atentos para no perder el gozo. Hay 3 cosas que nos pueden hacer perder el gozo. Y si alguien hoy día está en esto, el Señor hoy día también te restaura, te perdona, te levanta y te devuelve el gozo. ¿Cómo perder el gozo? Primero, por seguir nuestro propio camino y no el de Dios. Proverbios 16:25. ¿Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte? Si empezamos a alejarnos lentamente, vamos a perder el gozo y vamos a terminar muy, muy mal. Segunda, ¿cómo perder el gozo? Por pecar voluntariamente. Por pecar voluntariamente. Sabiendo que es pecado, alguien dirá, no, es que yo no sabía que adulterar era pecado. No, perdóneme, ¿quién no sabe? Incluso los no creyentes saben que es malo el adulterio, la fornicación, todo aquello. Está casi en la conciencia del ser humano, el robar. Y si somos cristianos, con mayor razón. El Salmo 51, verso 12, después que David ha pecado gravemente con adulterio y asesinato, Sí. él en este salmo se derrama su corazón en arrepentimiento genuino. Y en el verso 12, ¿qué dice? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es que si estamos en pecado, si hay alguien ahora, hoy día, en este instante, que está en pecado, es imposible que tengas el verdadero gozo del Señor. Es imposible. Podremos tener alguna alegría, pero
puede ser una alegría religiosa, pero el gozo del Señor es imposible tener el gozo si estamos en pecado. David dijo, Señor, perdí el gozo. Mi pecado se llevó el gozo. Pero vuélveme el gozo de tu salvación a través del arrepentimiento. Amén. Es posible. Y última forma de perder el gozo, por creer las mentiras de Satanás. Juan 8:44 dice, cuando habla, hablando del diablo, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Si el enemigo llega hoy día a tu oído y te dice, no eres valioso, no vales nada, no vas a llegar a ninguna parte, tu pecado te descalifica, no vuelvas más a la iglesia, no perdones, vive amargado, quítate la vida, son mentiras del diablo. Si alguno hoy día por alguna razón ha perdido el gozo, ha tomado malas decisiones, está pecando en este momento, ha escuchado las mentiras del enemigo, es tiempo de arrepentirnos, de buscar al Señor, con esos corazones rendidos al Señor, obedecer la tierna voz del Señor y empezar a disfrutar este gozo profundo y verdadero que solo Cristo da. Porque el gozo viene de Él. Amén.